Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Cristal y te saludo desde Alemania. El tema de hoy trata sobre los niños, porque los niños empezaron ya las clases acá en el estado de Alemania donde me encuentro, que es en Hessen. Y te quería hablar con respecto a la crianza desde el punto de vista escolar y algunas cosas que he tenido que aprender con ellos a sobrellevar, porque como bien sabes, vivo en Alemania, estamos acá con una cultura completamente diferente desde diferentes puntos de vista y bueno, a mí me ha tocado adaptarme, además de mantener lo que yo considero es esencial para los niños en el colegio. Cuando te digo que es lo que yo considero, porque ya te he comentado en varias oportunidades que a mí me gusta que los niños aprendan sí todo lo que puedan, pero yo me quiero enfocar en muchas cosas, son temas muy personales, son compromisos yo como madre que tengo para mí misma. No es que alguien me dijo tú tienes que hacerlo así, sino que yo creo que es la manera en que yo quiero llevar a mis niños, como por ejemplo hacerlos unos niños emocionalmente estables, hacerlos unos niños que tengan las herramientas emocionales para combatir el mundo que nos van a combatir, así literalmente, o sea, combatir el mundo que nos toca enfrentar, porque lamentablemente el mundo no es sencillo. Pero hoy te voy a hablar de esas cosas que yo he estado haciendo con mis hijos y que a mí particularmente me ha funcionado muchísimo en esto de estar en un país en el que mi idioma no es el idioma que se habla acá en Alemania. Bueno, yo cuando llegué acá a Alemania, yo no tenía planeado, no tenía pensado qué era lo que iba a pasar con la escuela, pero yo sí, desde mucho antes de estar embarazada, porque yo lo he dicho en varias oportunidades, yo tenía el sueño de ser mamá. Desde que tenía como 8 años, yo tenía mucho deseo de ser madre y exactamente así como soy en este momento, de un varón y una hembra. Así que mi sueño ha sido cumplido. Entonces, mucho antes de yo estar embarazada, yo veía mucha información, me gustaba ver muchos videos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de alguna serie que se llamaba Niñera SOS. Bueno, yo veía mucho esa serie y yo intentaba aprender cómo era la mejor manera de crianza para unos niños y todo esto, ¿no? Además, cuando yo me encontraba personas que eran gente que tenía padres así, un padre alemán y una madre española, o vivían en un país con otro idioma y sus padres hablaban solamente en español, bueno, yo les preguntaba cómo había sido, cómo aprendieron y todo este tipo de cosas. Una de las cosas que yo vi es que acá hay mucha gente que habla español, pero no saben leer y no saben escribir en español. Entonces eso fue una de las cosas que yo me metí en la cabeza, que yo dije, mis hijos no solamente van a hablar en español, sino que además van a saber escribir y leer en el idioma. Y eso fue algo que yo poco a poco me puse a hacer con mis hijos. Una de las cosas que yo hago con ellos ya están, por supuesto, más grandecitos, ¿no? Y ya tienen sus teléfonos y ya tenemos un grupo en WhatsApp. Y yo lo que hago es que busco la información y se los mando a ellos en un video en el teléfono, ¿no? En este grupo que les digo que tenemos. Normalmente las informaciones que yo les mando son muy cortas, no son videos de 30 minutos, sino son videos cortos de 15 minutos de temas que a ellos les interesen y se los mando en español. Y lo que hago es que ellos luego me hacen preguntas o me dicen, sí, yo lo sé, porque yo obviamente primero lo paso por un filtro, primero lo veo yo y luego veo si vale la pena compartirlo con ellos. Y de esta manera yo hice que ellos pueden analizar lo que está pasando, porque muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está aprendiendo el idioma, uno a veces ve una película y uno, porque está viendo las imágenes, entonces uno supone lo que está pasando. Pero a medida que tú obviamente ya aprendes más vocabulario, sabes muchas más cosas, pues entiendes qué es lo que está pasando realmente o de qué trata realmente la película. Los niños acá tienen como el extra de que acá no llega simplemente el español venezolano, tienen el extra de que acá llega mucho español o mucho video, además por la globalización de muchos lados del mundo. Entonces a veces es español mexicano, español venezolano, español colombiano, español de España, y aunque todos nos entendemos, ya sabemos que cada uno habla y tiene algunos tipos de palabras que no manejamos de la misma manera en
el español venezolano. Entonces, todo eso me ha tocado compartirlo con los niños y bueno, siempre estar abierta a las preguntas que ellos tengan. Cuando ya Sebastián iba a la primera clase, yo recuerdo que a mí me recomendaron muchísimo que dejara ya de hablar en español con los niños para que yo aprendiera el alemán. Yo lo que hice fue que yo me sacrifiqué, por decirlo de alguna manera, porque sí, yo hubiese aprendido mucho más rápido el alemán si hubiese hablado solamente alemán en casa. Y bueno, yo decidí sacrificar mi aprendizaje del idioma, hacerlo de alguna otra manera, porque ya nosotros sabemos, ya como adultos sabemos la importancia que tiene que los niños hablen bien, o cualquier persona hable diferentes idiomas. Entonces yo dije no, ellos tienen que aprender más porque acá, como también pasa en cualquier país cuando tienes dos idiomas, yo me doy cuenta cuando, por ejemplo, hablo con personas que obviamente no hablan alemán, ¿no? Que hablo con otras personas y de repente yo le voy a decir, no, bueno, entonces yo estaba caminando y fui al Kela. Y obviamente la persona no tiene ni idea hacia dónde yo fui, pero cuando yo hablo con las personas que viven acá, que es mis amistades que hablamos en español, pues nosotros nos entendemos. Entonces yo sabía que ellos, por ejemplo, cuando hablan conmigo, me dicen, no mamá, voy a aprender el Hyson. Y yo siempre me propuse a corregir esas palabras, ¿no? Entonces yo le digo que vamos a aprender el calentador. Y así, o la calefacción, y así fue que hice que ellos fueran abriendo más la mente a mayor vocabulario. Hay películas que vemos solamente en español, hay películas que vemos nada más en alemán porque quiero que ellos entiendan la trama y ellos sí entienden mucho mejor, analizan mucho mejor en alemán que en español, pero de todas maneras lo hacen y bueno, tan pequeño, poco a poco van a ir aprendiendo mucho más, ¿no? Otra cosa que a mí me ha quedado muy impresionada, la verdad, ha sido que mi hijo tiene 12 años y mi hijo habla en inglés y me ha dejado de verdad impresionada y quisiera explotar más eso para que termine de salir de ese idioma porque él también tiene como deseos de aprender otro idioma más. Y mientras más idiomas hable, pues no sé, yo siento que sería maravilloso poder conversar con tantas personas que hablen diferentes idiomas y poder entenderte con todo. Eso sería genial. En este caso, yo siento que yo sacrifiqué eso de no hablar en alemán en casa, sino que mantuve el español siempre y no me arrepiento en absoluto porque mis hijos hablan muy bien los dos idiomas. O sea, tanto el español, obviamente el alemán mucho mejor que el español, pero hablan muy bien, mantienen conversaciones con quien sea en ambos idiomas. Eso me parece maravilloso. Otra de las cosas que yo considero importante, no solamente con respecto a una escuela en el que no es tu patria, tu esencia, lo que tú conoces de lo que debería ser la educación, sino que es completamente diferente, es conocer a tus hijos. O sea, yo eso lo voy a resaltar muchas veces, conocerte a ti misma, conocerte a ti mismo y conocer a tus hijos. Eso es súper importante porque cuando tú conoces a la persona, tú sabes que las personas que tienen, los padres que tienen dos hijos, saben que cada hijo es diferente. Entonces, para poder entender qué tipo de educación o qué método educativo va mejor con tu hijo, pues tienes que conocerlo. Por ejemplo, con Sebastián, y yo siempre empiezo hablando de Sebastián porque obviamente Sebastián es el mayor y con él aprendí a ser madre. Yo estuve practicando con otros niños, pero con él aprendí a ser madre, ¿no? Me gradué de esto hasta que llegó mi hija y me dijo, ese método no, empieza otro diferente. Pero yo creo que eso pasa siempre, ¿no? Yo no creo que hayan dos niños que, no sé, nace un bebé y no, el otro fue exactamente igual que el primero, que se llevan 2-3 años de diferencia. Lo cierto del caso es que cuando tú conoces cuál es el método de enseñanza que maneja tu hijo, yo creo que se te hace mucho más fácil. Y yo, sobre todo, no olvido cómo era yo, no olvido quién era yo y no olvido cómo me gustaba a mí hacer las cosas. A mí me parece muy aburrido, pero muy aburrido estudiar sin tener una música de fondo, algo de fondo. Me parece que me va a dar sueño, me parece que me voy a dormir y no me gusta. Entonces, cuando mi hijo en algún momento me dijo, mamá, ¿yo puedo estudiar con música? Yo le dije, sin ningún problema, sí. Si eso te hace concentrar, pues sí. Lo otro es que, por ejemplo, Sebastián es un niño que Sebastián no estudia. O sea, Sebastián
Él tiene una prueba mañana y él no es como otros niños que no se estudian desde una semana antes. Él no hace eso, él estudia el día antes y viene, ve el cuaderno y dice, ajá, bueno, esto no me lo sé, esto lo voy a repasar y listo. Él no le hace falta estudiar y sale muy bien, entonces no le hace falta estudiar con tiempo. Y cuando sale mal en una materia, por ejemplo, salió mal en una prueba que hizo, bueno, yo le recomendé que en esa materia sí estudiara con 3, 4 días antes para que él viera cómo funcionaba, a ver si le funcionaba mejor. Una de las cosas también que a mí me gusta mucho hacer con mis hijos es hablarles a ellos muy claro, muy tranquilamente de cómo son las recomendaciones o cuáles son las recomendaciones que yo le doy. Menos mal, mi hijo a veces por supuesto no me escucha como cualquier niño, pero muchísimas ocasiones sí me escucha y entonces él lo hizo de esa manera y se dio cuenta que le sirvió mejor hacerlo. Entonces, si él puede estudiar con música y no le molesta y saca buena nota, yo no tengo problema que él estudie con música. Mira, yo no soy experta en cerebros y yo sé que los cerebros de cada uno es un mundo. Cada cerebro funciona diferente. Entonces, eso yo lo tengo muy claro y yo dejo que los niños poco a poco vayan conociendo, pero yo sí estoy detrás de los niños. Otra de las cosas que no hago es que yo no soy una madre ausente en la educación de los niños. No me gusta y no quiero ser una madre ausente en la educación de los niños. Yo siento que eso de cuidar a los niños y dejarlos que ellos vayan por la vida, sí está muy bien si a ti te funciona, pero a mí me gusta estar pendiente de qué ven en el colegio, si de verdad lo están haciendo, porque yo siento que en este momento, si tú le das todas las herramientas para que ellos aprendan métodos de estudio, aprendan dónde buscar la información, aprendan cómo hacerlo. Yo creo que en el momento en que ya yo no pueda más porque en algún momento yo me voy a quedar corta con los conocimientos que tengo, inclusive obviamente por el idioma, yo tengo que buscar en internet primero qué es lo que es en español. O sea, por ejemplo, las fracciones. Yo no tengo ningún problema en decir que yo no sé, yo no me acordaba, mejor dicho, porque ya lo sé, no me acordaba cómo eran las fracciones con diferente denominador, no me acordaba qué era lo que se hacía. Yo lo vi en español, termino de verlo en español, lo veo en alemán para poder explicarle a él cuál era cuál es el método más sencillo, ¿no? Le doy a ellos muchas herramientas. Por ejemplo, mi hijo puede estudiar un día antes, mi hija no. Mi hija necesita estudiar varios días antes y estudiar conmigo porque ella todavía no sabe estudiar sola. Pero yo no tengo problema en que hacer, digamos, ese sacrificio, ese esfuerzo o trabajar. Yo quería ser madre. O sea, yo estoy haciendo esto de estar con mis hijos porque yo quería ser madre. Eso no es ningún trabajo, no sé, horrible que yo me busqué, para nada. Yo deseaba tener hijos y bueno, si tú deseas tener hijos, pues te toca cumplir con todos los requisitos correspondientes para llevar a tus hijos unos niños de bien, si eso es lo que tú deseas, o unos hombres de bien, si eso es lo que tú deseas. Entonces, como yo quería ser madre, pues para mí es importante tener este constante estar activa en la crianza de los niños. Eso para mí es súper importante. No quiero ser una madre que solamente los lleve, sino que los críe realmente, ¿no? Aparte de conocer los métodos, yo creo que también es súper importante reconocer cuando tú no sabes. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí, o en mi caso, me tocó aprenderlo o me tocó interiorizarlo desde el día 1 de que ellos empezaron. No es para nada sencillo que tus hijos lleguen y te pregunten, mamá, ¿cuál es el artículo de casa? Nosotros tenemos solamente 2 artículos en español, el, la, o sea, masculino y el femenino. Solamente 2 artículos. En alemán hay 3 artículos. A medida que va pasando el tiempo, uno empieza como que a agarrarle la caída y aprender los artículos de las diferentes cosas, pero llegó un momento en que cuando mi hijo llegaba a casa me decía, mamá, ¿cuál es el artículo de tal cosa? Y yo tenía que respirar profundo porque yo también estaba ocupada en otras cosas y yo tenía que hacer una pausa en lo mío, desconcentrarme, porque yo puedo volver a agarrar la concentración. Yo no creo que él pueda volver a agarrar la concentración tan rápido como yo. Yo soy la adulta. Yo no le digo a mi hijo, en estos casos, yo no le digo a mi hijo, no, espera que yo termine acá. No, yo paro lo mío y bueno, buscaba en internet y era capaz de decirle a él, no sé, pero vamos a buscarlo en internet. No sé, pero vamos a buscarlo en internet. Entonces, siempre es buscar.
Eso sirve muchísimo, eso sirve mucho que ellos sepan, porque a medida que el tiempo pasa uno se da cuenta que ellos empiezan a decir, no sé por qué el cielo es azul, pero yo lo puedo buscar por internet y busca por internet. Yo creo que esas son las cosas esenciales que a mí me sirvió para estar en una educación en la que no es la educación que yo conozco, que es una educación completamente nueva y que todo lo que dan acá, absolutamente todo, lo tengo que aprender. Porque inclusive cuando los niños ven matemáticas, nosotros hacemos la suma de diferentes maneras, lo colocamos de manera vertical, o sea, colocamos, no sé, el 20 arriba, el 30 abajo y el resultado más abajo. Aquí lo hacen de otra manera. Yo sé que eso a muchas personas les va a sonar un poco extraño, que yo no lo pueda hacer de manera horizontal. Obviamente, si yo te digo 30 más 20, tú vas a saber el resultado horizontal, vertical, como sea, pero si yo empiezo a decirte varios números, varias cifras, pues yo no sé, yo tengo que ordenarlo. O sea, yo particularmente tengo que ordenarlo. Déjame tú en los comentarios si tú como yo tienes que ordenarlo verticalmente porque horizontalmente no sabes dónde estás parado. Pero esas son cosas que pasan. Además, el análisis. Cuando los niños analizan, porque ellos analizan completamente diferente a nosotros o en mi caso, a mí, en matemática, bueno, yo me he quedado callada y yo simplemente tengo el resultado en la cabeza, yo dejo que él piense, que él analice. Cuando él me explica a mí cómo analiza, porque yo también quiero aprender, quiero saber cómo es, cuando él me explica a mí cómo analiza, yo no tengo ni idea cómo fue que con ese análisis, que para mí es completamente extraño, llegó a ese resultado. Lo importante es que tanto en Venezuela como en Alemania, como yo creo que en todas partes del mundo, 2 más 2 es 4. Eso es lo importante, gracias a Dios. Menos mal que es así. Entonces, como lo hagan no es el problema, sino que lleguen al resultado y bueno, lo importante es acompañarlo en estos casos. Creo que esto sería para mí los 4 puntos esenciales. Si tú crees que hay más, si tú tienes más, si tú puedes compartir más con las personas que van a ver este video y por favor lo dejas en el comentario, algo que a ti haya funcionado. Me encantaría que lo dejaras en el comentario para que así más personas y yo misma podamos aprender, porque ahora es que todavía me falta todo el liceo, además de la universidad. Así que bueno, aquí vamos, rumbo a ese camino, pero las 4 cosas que yo considero esenciales e importantes para la educación de los niños y en esta educación que no es la que nosotros conocemos, es conocer a tus hijos, reconocer cuando tú no sabes algo, conocer los métodos de enseñanza y darle las herramientas de estudio pertinentes. Entonces yo creo que esos serían los 4 puntos de verdad súper importantes y que a mí me ha funcionado perfectamente hasta los momentos con mis hijos. Yo obviamente no muestro, no sé, sus notas en el colegio, lo que sea, porque eso no es para mí importante, ¿no? Sino más bien cómo es la relación que yo tengo con ellos con respecto a los días de estudio, cómo es la relación que yo tengo con ellos y cómo es la relación que ellos tienen conmigo cuando son días de estudio, o sea, cuando ya empezaron las clases. Yo intento siempre tener una maravillosa relación con ellos. Ustedes, algunos saben que yo perdí a mi mamá desde muy pequeña, desde los 4 años. Yo no tengo recuerdos con mi madre y yo tengo en la mente un fin, que es dejarle a mis hijos muchos recuerdos conmigo, pero recuerdos positivos, recuerdos bonitos. Yo no quiero que ellos me recuerden, no, mi mamá me caía a golpes porque yo no sabía leer, no, mi mamá me caía a chancletazos porque yo no sabía sumar. Yo no quiero que ellos recuerden eso. Yo quiero que ellos recuerden, mi mamá tuvo la paciencia suficiente y yo lo voy a implementar porque eso es lo que yo quiero que yo haga en el futuro. Si ellos deciden tener hijos, que eso es otro tema que quiero hablar con ustedes, que he estado cometiendo errores respecto a muchas cosas que quiero compartirlas. Si ellos deciden tener hijos, entonces quiero que ellos pasen ese legado que quiero dejarle yo a ellos, de tratar a sus hijos de buena manera, de tener la paciencia necesaria para ayudar a los niños a una mejor educación. A lo mejor no tienen hijos, a lo mejor enseñan a otras personas y entonces van a tener la paciencia necesaria, la madurez necesaria para decir, si él no sabe, si ella no sabe esto,
yo lo puedo enseñar. Tan sencillo como eso, sin ningún problema, sin ningún estrés y dando lo mejor de mí porque es lo que yo quiero hacer para ellos. Entonces, bueno, dejemos este video ya hasta acá. Espero que les guste y que lo pongan en práctica y sobre todo que me comenten cuál es la otra cosa esencial que a ustedes les ha funcionado. Un beso, nos vemos en el próximo. Chao.